todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy queremos aportar valor sobre lo que es la diferencia entre luces alternas y luces directas. Normalmente se define como luces alternas o luces directas. Las luces alternas son aquellas que vienen directamente del estator, ¿listo? Entonces, cuando ya encontramos una moto que tiene luces alternas, me refiero a la farola, al bombillo que normalmente va a hacer el alumbrado de la motocicleta cuando está en horas de la noche. Entonces, para esto, las motocicletas traen unas bobinas. Todas las bobinas generan corriente alterna, es decir, las motos acá van a traer sus bobinas, pero todas ellas van a generar corriente alterna, conocido como corriente AC. Solo que hay una gran diferencia entre una y la otra, que las motos que las luces, escuche bien, las luces son alternas, porque estoy identificando la palabra luces, la estoy separando de la corriente totalmente. Entonces, cuando las motos traen luces alternas, la bobina acá se va a caracterizar como una bobina monofásica de media onda. Puede ser de media onda de una salida o puede ser de media onda de dos salidas. Con el mero hecho de ser aterrizada, entonces con eso defino de que las luces de mi moto son alternas. Escuche la palabra, luces alternas. Entonces, hay una forma muy fácil de identificar. Ejemplo, si en este momento usted quiere saber qué tipo de luces tiene su motocicleta, excepto las vallas que traen controlador de luces, que es otro tema. Pero si usted tiene una motocicleta de estas y usted quiere saber qué tipo de qué tipo de luces trae su moto, es sencillo. Cuando hablamos que cuando las motos traen luces alternas, las luces dependerán directamente de la bobina, que tendrán que entrar a un regulador para que el regulador controle esa corriente, pero sigue siendo alterna y le lleve a uso. Es decir, si usted prende las luces de acá, entonces ese cable llegará acá, sale de la bobina, entra al regulador y terminará llegando a uso. Cuando usted mueve el interruptor, prende las luces, pero hay una sola forma de tener luces. Si usted no prende el motor, no va a haber luces. Entonces, esa es la que conocemos como luces alternas, que vienen directamente de la bobina. Cuando esas luces son directamente de la bobina de la moto, valga la redundancia, es aterrizada. Por eso se le conoce como bobina de media onda. Teniendo en cuenta de que puede haber un cable, puede haber una bobina de una salida o una bobina de dos salidas. La pregunta es, ¿dónde nos vamos a encontrar este tipo de bobinas de media onda de una sola salida? En las motos Ecoeluz, en la Splendor, en la CBF 125, 150, 160, 190. En esas motos nos vamos a encontrar ese tipo de bobinas. Aparte de eso, nos vamos a encontrar ya en cualquier moto, puede ser una Yamaha, puede ser una Suzuki, puede ser una Honda, la que sea. El tipo de bobinas monofásicas de media onda de dos salidas, con el mero hecho de ser de media onda, la bobina es aterrizada. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta si esta bobina es de media onda, si es aterrizada o no es aterrizada? Para eso voy a utilizar el tester. ¿Listo? Muchas personas dicen acá, ejemplo, acá podemos ver dos cables, vamos a desconectar el subido de bobinas, y aquí, al hacer esta prueba, entonces nos vamos a dar de cuenta qué tipo de bobina tiene la motocicleta. Desconectamos, está un poco duro, listo. Acá vienen estos dos cables amarillos, listo, estos dos cables amarillos. Entonces, si usted quiere saber si esta bobina es de media onda o de onda completa, lo que va a hacer es esto, coger el tester y vamos a revisarle ohmiaje. Lo ponemos en la escala de 200 ohmios y empezamos a hacer lo siguiente. Paso número 1. Recuerde que usted, si no hace esto, no se va a dar de cuenta. El paso número 1 es coger una punta del tester y aterrizarlo. ¿Dónde lo va a aterrizar? En el chasis de la moto. En este caso lo puedo poner en el negativo de la batería. Pero si al caso no lo puedo colocar ahí, me tocaría buscar dónde colocarlo. ¿Listo? El caso es que la única opción es aterrizarlo. Entonces voy a utilizar acá un caimán para que me permita tener un buen contacto. Entonces lo colocamos aquí en el negativo de la batería y antes de empezar a revisar allá voy a verificar que toque el chasis y si marque valor el tester. ¿Listo? Ahí podemos mirar que sí marcó un valor.
ese valor que tiene ahí en este momento es porque hay un falso contacto. Entonces mire que todo, si está un falso contacto, entonces no vamos a tener una buena lectura como tal. En este momento acá, mire, no tenemos un buen contacto, entonces vamos a buscar un buen contacto para poder diagnosticar bien esto. Antes de hacer el procedimiento tenemos que revisar que las masas sí estén bien. Entonces ahí ponemos la masa acá, revisamos que entre más cerquita esté al 0 quiere decir que la masa está excelentemente bien. Entonces ahí estamos viendo un valor que está muy alterado. Ahora lo colocamos, aquí tenemos un falso contacto, bueno, ahí ya está cuadrando, ¿listo? Entonces, un valor de masa es 0.4, ¿listo? Ahí está, pero lo legal es de 0,1 a 0,5 máximo. Cuando se acerque más al 0, quiere decir que esa masa está excelentemente bien, que no está sulfatada o que no hay un falso contacto. Es importante saber este diagnóstico. Ahora, como ya estamos viendo de que si hay una buena masa, entonces lo que vamos a hacer ahora es a revisarle la resistencia a esta bobina. ¿Por qué digo que esta bobina? Bueno, primero que todo, las bobinas del estator, normalmente cuando me refiero a las bobinas me voy a referir a la que voy a revisar, es decir, a esta. Aquí, este cable normalmente me va a marcar un valor muy bajito, porque el cable es muy grueso. Esta me va a marcar otro valor pues, más alto, entonces en este caso voy a tocar estos dos que vienen siendo los de esta bobina. Si yo cojo el tester y lo pongo a tierra, como lo voy a colocar, y toco una punta de estas y me marca aterrizado, entonces quiere decir que esa bobina es monofásica de media onda. Y en ese caso las luces serían alternas. Solo para tener luces necesito prender el motor, ya que al prender el motor gira el volante alrededor de esa corona, crea un campo electromagnético a través de unos imanes que hay acá en el volante y eso hace de que el magnetismo empiecen a salir los electrones, el cual va a subir al regulador para que el regulador lo controle y va a subir a uso y ahí se van a dirigir hacia los bombillos. Pero eso es si las luces fueran alternas o son alternas. Solo hay una forma de saberlo. Si yo cojo el tester, aterrizo una punta de él, como lo vamos a hacer, y toco una punta de estas y me marca valor, entonces ya tengo que saber que esa bobina está aterrizada. Pero recuerden que las bobinas son aterrizadas, puede venir luces y puede venir carga, entonces me va a marcar dos valores diferentes. Entonces vamos a mirar qué valor me marcó. Ahí no está marcando valor. En este otro tampoco me está marcando valor. Entonces, como ninguna de estas dos me marcó valor, porque son las bobinas que estamos revisando, la que es el cable más grueso, entonces quiere decir que esta bobina no es aterrizada. Esta bobina es de onda completa, por lo tanto, las luces de esta motocicleta dependerán directamente de la batería, no de la bobina en sí. Entonces, la razón por la cual existe esta bobina, que se le conoce como bobina de onda completa, es porque si usted prende las luces y la batería no recibe un sistema de carga, entonces ya sabemos el resultado al final, que es una batería descargada. Si se descarga la batería, entonces no va a haber luces. ¿Listo? Ahora, en esta causa, mire que está desconectado, entonces las luces de esta moto no son alternas. No necesito prender el motor para alumbrar un bombillo. Solamente necesito abrir el switch, mover acá el interruptor, está en el primero y segundo golpe, y ahí tenemos las luces, hacemos el cambio de altas a bajas y mírenlo. El motor no está encendido. ¿Cómo se da de cuenta un técnico qué tipo de luces tiene la moto cuando la moto aún es nueva? Sencillo, si conoce estos pasos, identificar las bobinas monofásicas de media onda y las bobinas monofásicas de onda completa, entonces sabes cuáles son las luces alternas y qué tipo de bobina las dan. Entonces con esto es un aporte muy valioso para que usted como técnico pueda identificar las bobinas. Entonces en este momento tenemos una motocicleta que las luces son directas, no dependen de la bobina, ya que la bobina no es de media onda, es de onda completa. La bobina solo va a generar carga para la batería. Si esa bobina se llegara a dañar,
entonces vamos a tener un problema de carga, y el problema de carga afectaría tanto como las luces, el estar de la motocicleta y todo lo demás. En este momento tenemos una moto Sigma, moto china, digámoslo así. Ahora, mire lo que va a suceder. Voy a prender las luces sin prender el motor. La bobina no está conectada, entonces lo voy a poner en corriente directa en 20. Y mire lo que va a suceder y por qué se necesita la bobina, pero no porque las luces dependan de la bobina, sino para que el sistema de carga de la moto mantenga estabilizado. Entonces, en este momento dice la batería que tiene 12.26 voltios. Al abrir el switch y al prender las luces que están prendidas, mírenla, miren cómo va esa batería en descenso. Entonces es ahí que toda motocicleta necesita un sistema de carga, independientemente si las luces son alternas o son directas. En este caso las luces son directas, pero si no prende el motor, entonces no va a haber un sistema de carga. Ahora, voy a apagar las luces, voy a conectar acá. Vamos a mirar antes de prender la moto cuántos voltios de corriente alterna me va a generar esta bobina. Entonces para eso voy a hacer el cambio de corriente directa a corriente alterna en 200 voltios de corriente alterna. Como ya muy bien lo vimos ahorita, esta bobina no me marcó aterrizando el tester, entonces solo me marcó entre ellas. Entonces entre ellas debo de revisarle el voltaje generado por esas bobinas. Pero para ver ese voltaje debo de prender el motor. Entonces solamente va a salir corriente alterna cuando el volante empiece a girar alrededor de estas bobinas. Entonces voy a hacer la conexión acá para el CDI, ¿listo? En este caso aquí me toca hacer la conexión para la bobina captora para poder prender la moto. Vamos a desconectar el cable. Ahora conectamos la captora acá para que pueda prender la motocicleta. Entonces, aviso y encendido. Y estos cables son los que vamos a mirar cuánto de corriente alterna nos va a generar al prender el motor. Para eso vamos a utilizar el tester y vamos a prender la motocicleta. Al prender la motocicleta vamos a mirar cuántos voltios genera en este momento. Bueno, ahí tenemos, en este momento tenemos un detallito, ¿listo? Acá lo tenemos en corriente alterna, ahí no nos está generando, está congelado, mire lo que está congelado. Ahí tenemos el valor, normalmente en ralenti 25, y si aceleramos al máximo, llegó a dar, vean, a 5000 revoluciones puede botar 60 voltios. 60 voltios de corriente alterna, pero mire que esto no está conectado y mire que hay luces, ¿listo? Entonces las luces de esta moto no dependen de la bobina como tal, sino de la batería. Pero si no conectamos la bobina va a haber un problema de carga. Entonces ahora apago la moto. Lo que voy a hacer es lo siguiente, al apagar la motocicleta, entonces ahora vamos a conectar acá lo que es el sistema como tal, para después de eso volver a conectar y vamos a mirar el sistema de carga normalmente. Bueno, señores, ahora vamos a revisar el sistema de carga como tal. Entonces miramos cuántos voltios tiene la batería sin conectar la bobina. Entonces acá conectamos y vemos que tiene 12.24. Voy a prender la motocicleta y vamos a mirar que como no he conectado la bobina no va a haber el sistema de carga como tal. Bueno, acá tenemos, esto es conectado, normalmente no nos va a prender porque conecté nuevamente acá, ¿listo? Entonces, aunque le dé marcha al motor, mire que no vamos a ver nada de carga en el sistema. Entonces, eso se debe a porque, miren, no está conectado. Ahora, si nosotros conectamos esta pacha, que es la bobina que medimos, la cual va a llegar al regulador, va a entrar por este cable amarillo y por este cable rosado y va a salir por este a cargar la batería, que es este cable rojo que al final termina, mire, entrando acá, pasando por un fusible. Entonces, al conectar acá, entonces nos vamos a dar cuenta que la motocicleta ahora va a empezar a cargar. Entonces, hacemos lo mismo, colocamos acá, miramos el voltaje actual y prendemos la moto y vamos a mirar cuánto empieza a subir. Le damos Start y mire que empezó a subir inmediatamente.
la batería no está muy bien cargada, es normal, pero al acelerar ella tiene que subir y pasar por encima de 13, entre más la acelere, miren, y eso es lo que va a mantener la batería activa, es el sistema de carga. Entonces las luces de esta moto no dependen de la bobina, sino de la batería, pero si esa bobina no le da carga a la batería, no va a haber luces, y ahí es donde está el problema. Si este vídeo te gustó, recuerda compartirlo, darle like, y si eres nuevo en el canal, pues recuerda suscribirte para que te esté llegando valioso contenido de lo que es sobre la electricidad. ¿Listo? Y de antemano, señores, pues normalmente un vídeo más por Academia Sueños, una academia dedicada a la enseñanza de electricidad y mecánica para motos a través de cursos virtuales y presenciales. Nos vemos en un próximo vídeo.